¿Soy yo o no se escucha el profe? No, tampoco lo escuchamos, pero parece que aún no está en la llamada. Voy a hacerle el doblaje. Perdón, A ver ahora sí. ahí sí. Título. Eh, Los subtítulos. ya, gracias por avisar. SubTimeX. Ah, claro. Subtítulos. Oye, bueno, lo que le estaba comentando es que nada, que hemos tenido que hacer varias sesiones, o sea, varias reuniones, porque yo no tengo la licencia del Zoom aún por un pequeño problema en la escuela con las licencias, pero ya la otra semana voy a tener la normal, ya, así que no pasa nada, ya. ¿Qué más? Eso, ¿cómo les fue con el video? ¿Lo pudieron ver todos, chiquillos? Sí, Sí, Ya, bacán. sí. Entonces, voy a ir preguntando, bueno, si alguien quiere tomar la iniciativa, si no voy a ir diciendo yo, en el fondo lo primero era ver más o menos la instrumentación, que era muy sencillo. A ver, Paulina Wirimilla, por favor, si puedes abrir tu micrófono y contarnos qué fue lo que pudiste escuchar. Paulina, ¿estás por ahí? Pauli. Yo estoy acá, estaba colocando el audífono. Ah, ya, bacán, ya. Entonces, Paulina, cuéntanos cuál fue la instrumentación que pudiste escuchar. Yo le puse que es una orquesta. Ya, ¿qué tipo de orquesta? De cuerdas. Ya, entonces ahí tenemos algo, son cuerdas, ¿ya? Efectivamente son cuerdas, pero algo no menor es que es un conjunto pequeño de cuerdas, ¿ya? Yo diría, es un cuarteto realmente de cuerdas, ¿ya? No es una gran orquesta, sino que es un grupo pequeño, ¿ya? Un grupo de cámara, podríamos decir. Entonces, ahora, lo que sí es más importante, ¿por qué tú crees que se eligió esta instrumentación? Porque los instrumentos de cuerda igual como que nos guían más a otros sentimientos como más de nostalgia y no sé, como más, no sé cómo explicarlo. Pero llevan una serie de sentimientos, en este caso como alegría, incertidumbre, soledad, y todo eso no es puede entregar solamente en este instrumento. Ya, tú dijiste la palabra nostalgia. Las cuerdas en general te llevan a como a, a la nostalgia. Sí, Ya, eso es muy importante lo que está mencionando Paula, porque ahí hay algunos de los clichés culturales que tenemos con las familias de instrumentos. Y eso es súper útil saberlo, porque en general las cuerdas son como uno de los clichés, podríamos decir, como de la música de drama o de la música romántica, etcétera, etcétera. Ya son un cliché, miren, cualquier película de drama, o sea, no cualquiera, pero la gran mayoría usa mucho las cuerdas frotadas, ya sea un cuarteto de cuerdas o una orquesta más grande, con piano y cosas así, o algunos otros instrumentos solistas, pero en general se basa mucho en eso, en el piano y la orquesta de cuerda. Entonces, es súper interesante ir analizando eso, ¿ya? Gracias, Paulina. bueno, Entonces, Esteban, Jaña, ¿estás por ahí? Sí, profe, cuénteme nomás. Mira, en relación a la misma instrumentación, ¿qué relación había con la trama de la historia? Eso Con es el personaje en sí, porque el personaje al final le tocó a su creación. A su creación dice ahí que fue la más importante y hermosa de su vida. Entonces, también el violín da una sensación también como del tiempo, que le queda también poco tiempo al personaje. Incluso también en varias ocasiones retrasa el tiempo en el minuto 1:28, hay como un retardando ahí. Después después cambia el tiempo en el minuto 1:58. Y después vuelve al tiempo. ¿Ah? No, perfecto, sí. Mira, Y después, es cuéntame. importante lo que tú estás diciendo, porque en los minutos que tú mencionas, básicamente lo que sucede es que él termina como de construir a la mona, ¿cierto? Sí, Y una sí, vez... pues, y en el retardando,
En el minuto 1.28 va junto, muy ligado al movimiento, cuando el personaje como que se pone las orejas de la creación. Claro, entonces mira, qué bueno que tocaste el tema del tempo, porque en el fondo ahí hay un cambio de tempo. ¿Tú me podrías decir por qué es ese cambio de tempo? Sí, pues, bueno, como le estaba diciendo, en el minuto 1.28 hay un retardando que da como una sensación que va junto con el movimiento de las manos del personaje, cuando se pone la oreja de la creación. Y en el minuto 1.58, cuando intenta despertar a la creación, ahí también hay un cambio de tempo, como más despacio. Eso, a Como eso me menos beat. refería yo, a ese cambio de tempo. En el fondo, cuando él intenta despertar a la creación, ese cambio de tempo está ahí porque en el fondo, como tú dijiste, siempre durante todo el corto hasta ese momento el tiempo apremiaba, ¿cierto? Claro, El tiempo urgía, el tiempo en el fondo te estaba llevando un poco más hacia adelante. sí, Entonces, algo importante que pasa ahí es que existe el fin de un ciclo un poco. exactamente, sí. Y el fin Y del después, ciclo está marcado porque él termina de construir a la mona, entonces en cierta forma claro. él piensa que ya terminó el trabajo, ¿cachai? Claro, y también a mí me dio una sensación de como era menos bits por minuto, me dio una sensación como de desesperación, o sea, en el sentido de que como de angustia que no despertaba su creación, po. Entonces, Claro, por eso como de también, decepción un poco. claro, como eso. Y después Era como cuando la impresión de esa música como pucha, que no, claro, ¿qué pasa? claro, Como que es esa, claro, de hecho tiene un carácter un poco tierno porque no sé si se fijaron chiquillos, pero ahí también pasa que se vuelve mayor, ya hay como una modulación, se vuelve un poco mayor la música en esa parte. Entonces, suena ya un poquitito más, como, por así decirlo, como condescendiente o tierno, sumado a que hay un cambio de tempo. y en el minuto 2.30, me parece cuando el personaje vuelve a mirar el reloj, se da cuenta que le queda poco tiempo, y ahí Ah, cambia de nuevo el tiempo. Vuelve exactamente. a, Entonces, vuelve a los mismos. en el fondo, claro, entonces, si te fijas, tenemos en la mitad del corto, tenemos como una especie de oasis que está marcado por esta parte en que baja el tempo, ¿cachai? Que en el fondo es un periodo entre que termina de construir la mona y entre que se da cuenta que tiene que aprender a tocar violín para darle vida, ¿cachai? Claro, Entonces tenemos esta suerte de oasis que es como la parte más tierna, donde él trata de hacerla despertar y no puede, y cuando se da cuenta de que le queda poco tiempo, el tempo acelera, ¿cierto? De una sí, forma muy notoria, por así decirlo. sí. Gracias, Esteban. De nada, profe. Quería consultarle ahora al otro Esteban, a Esteban Vázquez. Sí, hola. Hola, Esteban. Mira, quería consultarte por qué tú crees que se eligió esta instrumentación. Yo creo que esta instrumentación se eligió justo también cuando se estaba creando, se estaba pensando la imagen, porque está en los símbolos, está en los objetos, en la estética, en todo casi del cortometraje. La misma frente de los muñecos tiene los orificios que tienen los mismos violines. También el mismo personaje tiene que tocar el violín. Entonces, como que todo va de la mano, la música con la imagen, por estas mismas señales que hacen referencia al instrumento de cuerda frotada. Claro, en el fondo la historia está muy intrínsecamente ligada a los instrumentos de cuerda, por ende hubiese sido en este caso un poco contradictorio ponerle un sexteto de vientos bronce, ponte tú. Claro. Entonces, es eso. Hay otra cosa, Esteban, que es interesante.
se fijaron que la agrupación instrumental es una agrupación instrumental pequeña, o sea, es un cuarteto, no es una Claro. orquesta grande. Suele suceder, chiquillos, en este tipo de cortos, porque este es un corto de stop motion, ¿cierto? Los cortos de stop motion uno sabe que en el fondo todas estas figuritas están hechas en tamaño pequeño y se siente cierta intimidad en el ambiente, sobre todo de este corto. No es un corto que te muestre grandes paisajes así gigantes, con mucho aire entre medio, ya, sino que es más bien un lugar encerrado, un lugar como oscuro, los monitos son pequeñitos, Están en cuarentena los monitos. están en cuarentena los monos, sí, igual que nosotros. Entonces, para esta situación de cuarentena, por así decirlo, en general en estos cortos de stop motion suele haber en la música una tendencia, esto es una tendencia, no es que siempre sea así, pero hay una tendencia a esta música un poco más íntima, ya que en el fondo tiene menos, ¿cómo decirlo? La música tiene un tamaño más pequeño, ¿ya? Claro. Y es por eso que también es muy coherente cuando hay estas agrupaciones que son medias como de cámara, ¿ya? En la... o sea, cuando hay... Claro, eso. Era eso mismo. Cuando hay espacios pequeños, se usa agrupaciones pequeñas para que... O sea, para hay representar una, hay una tendencia, no es que sea Ya. tan hacia el pie de la letra, pero hay una tendencia también en muchos ejemplos que vamos a ver más adelante en el semestre, que hay una relación, más adelante pronto, o sea, como ya la próxima clase, que hay una relación entre la espacialidad, hay algunas secuencias en que parten, por ejemplo, de un primer plano cerrado, y a medida que va creciendo el plano, también va creciendo la música, ¿ya? Eso pasa, va creciendo en cuanto a intensidad y a cantidad de instrumentos, ¿ya? Mm. Y en el caso, bueno, quería dejarlo ahí, que en general en este tipo de cortos hay una tendencia como a ocupar estas instrumentaciones más pequeñas, ¿ya? Y eso, gracias Esteban. Entonces quería ahora consultarle a Felipe. ¿Está por ahí Felipe? Que lo veo aquí en cámara. Ahí conecta tu micrófono. Te quería ¿Aló? Hola, ahí te escucho perfecto. Hola, hola, hola. Te quería consultar, mira, en cuanto a ¿qué podríamos decir en cuanto a la entrada y salida de la música? Claro. Entra con un... Yo tengo en realidad apuntes de todo. Quería compartirlo, a ver si agregaba algo, pero... Obvio que sí, obvio que sí. Ya. Dale nomás. A ver, dice... ¿a dónde está la música? ¿Dónde entra y sale? Ah, claro. Entra como con antes de la música, anticipando, y entra con un punto marcado de sincronía, cuando empieza a correr el tiempo. Perfecto. Entra cuando Es que yo lo tomé, es igual, como decía Esteban Vázquez, Ajá. mi compañero. Claro, yo también, antes de darme cuenta que era que él tocaba violín y que tenían el símbolo y todo, la estilística también es como bien madera. Claro, la estética Claro, del corto es como, en el fondo, eso se llama como es como la dirección de arte en el fondo. ya, Todos los objetos que se ven tienen una textura media claro, de ese tipo, o sea, no claro. vemos ningún plástico, Y ni los vemos, colores, ni vemos tampoco muchas cosas de vidrio, o sea, hay cosas de vidrio evidentemente, pero es todo muy así como de esa onda. claro, entra, es que yo lo tomé como una dramática carrera contra el tiempo, y ahí iba otra cosa que va de la mano con el ritmo del audiovisual. Está muy bien hecha la música. Todo el rato en la carrera contra el reloj. Porque si no alcanzaba el proceso, como que se iban a acabar ellos, ¿o no? Algo así. Claro, en el fondo es como en el fondo se supone
es interesante lo que acabas de mencionar, porque se supone que hay, en el fondo existe, se supone que esta misma estructura al parecer se ha estado repitiendo por mucho tiempo, ¿ya? Claro. Por lo tanto, no sabemos desde cuándo, Claro. no sabemos hasta cuándo, o sea, falta que un mono no cache que tiene Correcto. que tocar el violín o no aprenda para que no pueda seguir el otro. Correcto. Entonces, no sabemos bien ni cuándo comienza ni cuándo termina, pero lo que sí sabemos es que es un ciclo que se repite. Claro. Y es interesante analizar la música. No sé si tú, Felipe, podrías tararearme algo de la música y algo que te haya quedado en la Claro, mente. el motivo, el inmenso tema en todo caso. Eso. Y es una pequeña, si te fijas, una pequeña célula. Tira, ta, ta, tara. Lo podríamos Sí, dejar en eso nomás, que se va repitiendo. Entonces, claro. pongo lo interesante que tiene este corto, que es también porque pongo este corto de ejemplo, que este motivo representa un poco la repetición de este ciclo. En el fondo, la música también es una pequeña célula que se repite miles de veces, bueno, no sé si miles, pero que se repite muchas veces, esta pequeña célula, y es un poco un homólogo con lo que pasa durante el corto, que en el fondo sabemos que todo esto tiene que ver con un ciclo que comienza y que termina y que vuelve a empezar, y que vuelve a empezar, y que vuelve a empezar, y que vuelve a empezar. Y es ahí donde está como el tema de la sincronía con el reloj, ya, porque existe un pequeño momento cero en esto. Sí. El silencio representa ese momento cero y después vuelve a empezar la música. Correcto. ¿Cachai? Entonces es interesante hacer esas reflexiones como para cuando a uno le toque musicalizar algo, ¿cachai? Y ir agarrando ideas un poco. Entonces, ¿hay algún otro apunte? Sí, tengo más apuntes. Cuéntanos. Como decía Esteban, mi compañero, pero Jaña, Ajá. Héctor, cuando llegamos al RAL, claro, pasa a mayor, le da como ternura, pero igual el RAL es porque él ve que tiene un intento fallido, ¿no? Y le quedaba tiempo. En el fondo, él dice, pucha, ¿qué pasa si él pensaba que había que terminar de construir, digamos, esta mona? Y dice como, pucha, ¿qué pasa? Claro, entonces ese RAL, también aparte de ser mayor, también el RAL nos crea expectación y tensión, porque no sabemos, y falla, según lo que vi, falla, y el reloj todavía tenía arena, entonces de nuevo vuelve el tempo para probar de nuevo, y recordemos que el tempo va de la manito con el ritmo de la secuencia. Claro. Es una carrera dramática contra el tiempo, y vuelve el tempo. Un pequeño paréntesis, si se fijan, el tema sigue vigente en esa parte donde el tempo disminuye. Claro. Cambia mayor. En el fondo lo camufla un poquito, pero... Correcto. Pero sigue el mismo tema. Correcto. Ralentiza, entra con el sync, se va cuando se va como el alma del monito, para la música, sale la música. Claro. Pero vuelve al tema principal cuando... eso tengo anotado. Que si me entrega información, a mí el motivo principal es como un muerto vivace, ¿sí o no? Está el 4, ¿cierto? Sí, está en 4. Sí, está en 4. Igual es cómodo contarlo en 2, pero está en 4. ¿Cómo? Es como cómodo contarlo en 2. Sí, pero la acentuación yo creo que es más de 4 porque pira, para, ¿cachai? Está siempre como a ese tiempo marcado. Entonces, por eso yo creo que están 4. ¿Ya? Sí. Y lo que yo me percaté era que cuando me entregó información es cuando nos dice que este ciclo, el ciclo que comienza de nuevo y entra el motivo, el tema, el main tema. Ahí me entrega ahí caché un recurso, profe, que se usa harto. Ahí
me pillé un recurso que también se usa harto, que es cuando porque como lo que hablamos de los ciclos, y que se acaba y te deja así como que, este ciclo quizás cuándo va a terminar o de dónde viene. Eso se usa harto también en la música, porque cuando vuelve el tema al final, y uno entiende que va a tener que hacerlo, y después de nuevo, y de nuevo, de nuevo, el motivo principal, el tema nos informa que van a tener que quizás hasta cuándo hacer el mismo proceso de nuevo. Claro, po. En el fondo es un loop interminable. Ahora, Eso. hay otra cosa que podemos sacar de acá también, que es interesante, chicuelos, que es el ocupar un tema. Si ustedes se fijan, bueno, en varios de los ejemplos que vamos a ver, el material en cuanto a temas no es tanto dentro de una película. Hay un par de temas importantes y en el fondo es súper importante musicalmente saber cómo presentarlos de distintas maneras, ¿ya? Para aprovecharlos bien, porque también es importante que la gente se quede en la mente con algo de la música, ¿ya? Correcto. Para que en el fondo poder guardar esa información y relacionarla, por ejemplo, con un personaje, como por ejemplo con Darth Vader, tan, 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 tin, ta, tan, tin, ta, tan. Y después hay otras partes en Star Wars donde aparece el tema, pero presentado de otra forma, que Correcto. entonces es importante también eso, como saber aprovechar bien un tema. ¿Ya? Entonces, eso pues chicuelos, la idea era que en el fondo un poco analizáramos este corto. Quería saber si es que alguien tiene más dudas o si es que quieren comentar algo más. Prenden su micrófono y los escucho. No, yo quiero hablar nomás. Sí, cuéntanos, pues Felipe. No, si está bien, era una broma. Quiero hablar yo solo. Entonces, bueno, chicuelos, les aprovecho de contar que voy a hacer una carpeta de Google Drive, ya como en el fondo ya dando por cerrado el tema del corto, voy a hacer una carpeta de Google Drive. La idea es que ya la otra semana la tengamos armada, porque les voy a mandar una primera tareita la próxima semana, ¿ya? De esta semana para la otra no hay nada que hacer, ¿ya? El fondo, esta es una de estas tareas que yo les había mencionado, que son con nota, que en el fondo en el semestre van a ser como unas 8, ¿ya? Y que finalmente estas tareas van en el 40% del semestre, ¿ya? Entonces les voy a mandar una de estas tareitas ya la próxima semana, y la idea, lo que quería es un poco que cacháramos el funcionamiento, que la idea es que en esta carpeta de Google Drive, perdón, antes que se me olvide, voy a tomar una foto de la pantalla para tomarla, para poner después la asistencia, chiquillos. Bueno, el modo un poco de trabajo va a ser los trabajos que yo les mande. Va a haber una carpeta que vamos a tener donde ustedes van a subir sus trabajos, ¿ya? En muchos casos, estos trabajos van a ser videos, ¿ya? Que a veces yo les voy a mandar y ustedes van a tener que musicalizar, entonces yo les subo esos videos ahí y ustedes después me suben el video con la música, ¿ya? El caso del primer trabajo, que es el que voy a mandar la próxima semana, va a ser un audio solamente, ya va a ser una música que van a tener que componer en relación a unas imágenes que yo les voy a pasar, ¿ya? Obviamente esa composición, una composición consciente, no una composición libre, sino que una composición ligada a esa imagen. Y por lo mismo, en la próxima clase también vamos a analizar un poquito de esas imágenes, que son unas fotos, y vamos a analizar cómo podríamos un poquito traducir esos colores, esas líneas, traducirlo un poco a alguna tonalidad o a tempo, etcétera, etcétera. Ya, entonces la idea es un poco ir agarrando este training de ir componiendo y probando qué cosas funcionan bien con la imagen y qué otras cosas no funcionan tanto, ¿ya? Así es que eso, pues chiquillos, ha sido un gusto. Nos vemos la próxima Igualmente. semana.
Igualmente. Mucho gusto, igualmente. Igual, pues chiquillos, un gusto para mí también tener clases de nuevo y tener algo de vida social a la semana. Ya, así es que bacán. Ahora, si quieren, pueden todos prender sus micrófonos, videos y todo para que nos digamos chao. Y eso, pues. Chao, chicuelos. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Bien. Chao, gracias. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Bien, profe. Hasta luego a todos.